Bien, entonces vamos a realizar estos ejercicios que tenemos acá. Son dos ejercicios de la ley de Faraday. Primero dice, la bobina rectangular de un generador de corriente alterna de dimensiones A por B tiene n vueltas. Esta bobina se conecta a unos anillos colectores, nos dan una figura y gira con una velocidad angular W en el interior de un campo magnético uniforme B. Bueno, el campo no cambia, ¿no? Al ser uniforme. Demostrar que la diferencia de potencial entre los dos anillos es, y nos dan la fórmula de la FEM, esa es la FEM para un instante de tiempo, ¿no? O sea, en función del tiempo. Y para el inciso B nos dan datos y nos pide calcular con qué frecuencia angular deberá hacerse girar la bobina para generar la FEM máxima cuyo máximo valor sea 110 voltios. Bien, para este ejercicio entonces no hay que asustarse, hay que recordar nomás la fórmula de Faraday que nos decía que la FEM es igual a menos n por la diferencial del flujo magnético entre la diferencial del tiempo, ¿no? Esta era la fórmula o la ley de Faraday, de diferencial de flujo magnético entre el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no nos olvidemos que el flujo magnético es igual al área por el campo por el coseno del ángulo, el ángulo entre la normal al plano y el campo magnético. Bien, entonces ya esto ya lo deben saber, lo que es flujo magnético, ¿no? Que es el campo magnético que pasa a través de un determinado área, ¿no? Ese es el flujo. Cuando forma 90 grados con la normal, eh, quiere decir que, bueno, la normal, por si acaso, la normal es esto, ¿no? Esta es la normal del plano. Cuando forma 0 grados, en este caso hay 0 grados porque está paralelo, ¿no? Está paralelo al campo. Entonces quiere decir que el flujo es máximo, porque si ponemos coseno de 0, 1. Y 1 nos da 1 por AB, es AB. Y nos da máximo. Entonces, y si fuera al revés, si fuera 90 grados, sería así, ¿no? El área estaría echado y pasaría por acá el campo magnético. La normal estaría acá y no hay campo magnético que pase a través del área, ¿no? Porque el área está echada completamente. Entonces esas pequeñas nociones hay que recordarlas. Bien, entonces ponemos, en vez de flujo magnético, ponemos a lo que es igual. Entonces va a ser la derivada de área por el campo por el coseno del ángulo. El ángulo lo vamos a poner en radianes, ¿ya? En función radian. Entonces sería frecuencia angular tiempo. Bien, lo vamos a poner en radianes para que podamos derivarlo mejor. Listo, nos va a quedar esto entre el tiempo. Bien, sabemos que el área de esta bobina no va a cambiar. El área no cambia en función del tiempo, es constante. Al igual que el campo magnético, ya que aquí en el ejercicio nos dice que el campo magnético es uniforme. Por lo tanto, no va a cambiar. Entonces podemos sacar fuera de la diferencial lo que es el área y el campo magnético. Y nos va a quedar acá diferencial del coseno de la frecuencia angular tiempo entre la diferencial del tiempo. Bien, entonces sería ahora derivar esto. Derivamos esto. Entonces esto va a quedar igual. Derivaríamos esto. Sería la derivada del coseno es menos seno, frecuencia angular tiempo. Y esto se multiplica por la derivada de lo que está dentro, ¿no? Que sería la derivada de frecuencia angular tiempo. Bien. Entonces esta es derivada, ¿no? Derivada de esta función trigonométrica. Bien, resolvemos esto. Nos va a quedar acá menos seno, frecuencia angular tiempo, la derivada de frecuencia angular por tiempo. En este caso, la frecuencia angular, la derivada de frecuencia angular por tiempo, la derivada del tiempo sería 1, ¿no? Y cuando está multiplicando la constante, simplemente nos daría la constante. Bien, nos queda eso. Simplemente acomodamos un poco, nos va a quedar menos n b a w. Bueno, menos por menos, acá hay menos y menos, no, menos por menos, más. Entonces acá va a ser más seno de frecuencia angular tiempo. Listo, nos queda eso. Pero nos dijeron que el área o los lados es a por b, ¿no? Las dimensiones son a y b. Entonces el área
va a ser igual a A por B. Entonces esto va a ser N, B, AB, frecuencia angular, seno de frecuencia angular tiempo. Y listo. Ahí habíamos deducido la primera fórmula que nos dice demostrar esta fórmula, ¿no? N, el número de vueltas por el campo, por A minúscula, B minúscula y la frecuencia angular por el seno de frecuencia angular tiempo. Aquí está. Ya lo hemos deducido, ¿no? De la ley de Faraday. Bien. Entonces, ahora el inciso B nos dice si A es igual a 1 centímetro, B es igual a 2, N es igual a 1000 y B es igual a 2 teslas, ¿con qué frecuencia angular W deberá hacerse girar la bobina para generar un FEM cuyo máximo valor sea 110 voltios? Bien, entonces para el inciso B, vamos a ocupar esta fórmula, FEM igual NBAB W por el seno de frecuencia angular tiempo. Bien, como nos están diciendo FEN máxima, ¿no? ¿Cuál es la FEN, cuál es el valor de la frecuencia angular para que la FEN máxima sea 110 voltios? Entonces acá nos están diciendo FEN máxima. Para sacar esa FEN máxima tenemos que buscar en qué instante de tiempo nos va a dar el máximo valor. Y bueno, como acá está la única variable aquí es el seno, que va a variar de acuerdo al tiempo. Entonces, tenemos que ver en qué instante esto de acá nos daría el máximo valor. Sabemos que el seno da valores entre 0 y 1. Por lo tanto, su máximo valor que va a poder dar es 1. Por lo tanto, como queremos la FEN máxima, lo tomamos eso como 1, que es el máximo valor que puede dar el seno. Por lo tanto, la FEN máxima va a ser número de vueltas por el campo, por el área, bueno, por los lados, por la frecuencia angular. Despejamos la frecuencia angular, me va a dar FEN máxima entre N, B, A y los lados, ¿no? Bien, reemplazamos. Nos dice que la FEN máxima tiene que ser 110 voltios. Nos da el número de vueltas que es 1000, 1000, 1000. Nos da el campo magnético que es 2 teslas. Nos da el lado A. El lado A es 1 centímetro y el lado B es 2 centímetros. 1 centímetro sería 0,01 metros y 2 centímetros 0,02 metros. No pasado a metro. Bien. Y ponemos todo eso en la calculadora y tendríamos la frecuencia angular con la que debería girar la bobina para que nos dé una FEN máxima de 110 voltios. Ahora vamos a ver cuánto sale. Ya me sale 275 radianes sobre segundo. Bien. Entonces esa sería la frecuencia angular con la que debería girar para tener esa FEN máxima, ¿no? Nada más. Nada más. Bien, vamos con la siguiente. Tenemos esto. Nos dice, bueno, antes de 1960 la intensidad del campo magnético se medía con un gaussímetro que disponía de una pequeña bobina de muchas vueltas que giraba alrededor de un eje perpendicular al campo magnético. Ya. eh, al campo magnético a gran velocidad y que estaba conectada con un voltímetro de AC por medio de anillos colectores como los que se muestran en la figura. Supongamos que esta bobina tiene 400 vueltas y un área de 1,4 centímetros cúbicos. Bueno, que tiene 400 vueltas y un área de 1,4 centímetros cuadrados. La bobina gira a 180 RPM, eso es frecuencia, ¿no? Revoluciones por minuto. Sería 180 RPM, revoluciones por minuto. Si la intensidad del campo magnético es 0,45 tesla, determinar la máxima FEG inducida en la bobina y la orientación en la que debe estar al respecto al campo magnético para que la FEG sea máxima. Bien, lo primero que vamos a calcular es estas revoluciones por minuto. Lo vamos a llevar al sistema internacional, que es el hercio, que es revoluciones por segundo. ¿No? El hercio es revoluciones por segundo, eso es de física 2. Entonces ponemos acá minuto, segundo. Un minuto tiene 60 segundos. Minuto se da con minuto. 180 entre 60.
sería 30 revoluciones por segundo, que eso es lo mismo que hercio, ¿no? Hercio. Listo. Ahora, para calcular la frecuencia angular sería 2pi por la frecuencia, ¿no? Entonces sería 2pi por la frecuencia, que es 30 revoluciones por segundo, que es hercio. Esto va a ser 60pi, ¿no? Radianes sobre segundo. Listo. Ya está. Ya tenemos la frecuencia angular. Ahora queremos calcular la intensidad. Tenemos que calcular la Fen máxima en la bobina. Ya, la Fen máxima. Dijimos que la fórmula de la Fen máxima era número de vueltas por el área, por el campo, por la frecuencia angular, por el seno de la frecuencia angular tiempo, ¿no? Es la fórmula, bueno, perdón. Al ser máxima sin esto. Sería eso, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Tenemos n, sí, el área también, el campo también, la frecuencia angular, tenemos todo. Entonces la Fen máxima va a ser igual. Bueno, esto hay que pasarlo a metros, estos centímetros cuadrados. Centímetro cuadrado, metro cuadrado, 1 tiene 100 al cuadrado. Se va este con este y sería 1.4 entre 100 al cuadrado. 1.4 entre 100 al cuadrado. Ya me sale 1,4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bien, listo. Reemplazamos todo. Número de vueltas 400. Área, vamos a poner así. El área tiene 1,4 por 10 a la menos 4. El campo magnético 0,45 teslas. Y la frecuencia angular 60pi. Bien, ponemos todo eso en la calculadora. Y vamos a calcular la Fen máxima. Ya, me sale 4,75 volts. Ya, listo. Esa sería la Fen máxima. Ahora me dice, y la orientación que ésta debe tener respecto al campo para que tenga lugar la Fen máxima. ¿Ya cuál es la orientación que debe tener esta bobina para que tenga la Fen máxima? Bueno, eso ya lo hemos visto. Para que tenga la Fen máxima, ¿no? Para que tenga la Fen máxima, para que tenga la Fen, digamos, máxima, dijimos que debe cumplirse lo siguiente, ¿no? Que el seno, ¿no? Teníamos esta fórmula, ¿no? Fen igual NABW por el seno de frecuencia angular tiempo. Dijimos que esto debería ser igual a 1 para que sea máximo, ¿no? Esto de acá debería ser igual a 1, ¿no? Para que esto sea máximo. Y bueno, entonces, ¿cuál sería el ángulo? Bueno, le vamos a poner aquí ángulo. Vamos a pasar, queremos calcular el ángulo primero. Ya, un ratito nos olvidamos de los radianes y queríamos calcular el ángulo. Para que esto, para que el seno del ángulo de 1, el ángulo tiene que ser 90 grados, ¿no? Por lo tanto, el ángulo entre el, el área o la normal al área y el campo magnético tiene que ser 90 grados, ¿ya? En otras palabras, si tenemos aquí la bobina, que es una bobina rectangular, a ver, así, y pasa por aquí un campo magnético, el campo magnético tiene que pasar de esta manera. No, perdón, perdón. El campo magnético tiene que pasar de esta manera. ¿Por qué? Porque tiene que formar 90 grados con la normal al área. Este es el área, ¿no? Este es el área, y este es su normal, ¿no? Este es su normal del área. Entonces, entre el campo, ¿ya? Y la normal al área, tiene que haber 90 grados para que se dé la Fen máxima. En otras palabras, el campo magnético y el plano de la bobina tienen que ser perpendiculares. ¿Ya? El campo magnético y el plano
y el plano de la bobina deben ser, perdón, no es perpendiculares, es paralelos. Paralelos. Perpendicular tiene que ser con la normal, pero con el plano, ¿no? Con el plano, que este es el plano, con el plano tiene que ser paralelo. O sea que forma 0 grados. O sea, el plano, ¿no? Que el plano es como donde está apoyada la superficie, ¿no? Si estuviera echado, esto sería así, ¿no? Este sería el área. Y el campo tendría que pasar de la siguiente manera, ¿no? Así pasa aquí, digamos. Bueno, así pasa aquí, ¿no? Ahí. Y la normal es esta, ¿no? Esta es la normal al área. Pero con esta sí forma 90 grados. Pero con el plano, que es esto, ¿no? El plano del área, con el plano forma cero, o sea, es paralelo, ¿no? Es paralelo al plano, ¿no? Pero con la normal sí forma 90 grados. A eso no hay que confundirse, ¿no? Para, el plano y la normal son dos cosas distintas. Esto lo voy a poner así para que se entienda. Ahí está. Ya, son dos cosas distintas. Bien, entonces ya tenemos eso, ¿no? Y sería eso los dos ejercicios.